rechazado por ser ciego, pero ella creyó en él y ahora es un símbolo de esperanza. Lo que parecía una historia marcada por la tristeza tomó un rumbo que nadie vio venir. Un encuentro improbable, una decisión impulsiva y un giro que cambiaría sus vidas para siempre. El grito agudo de un comerciante rompió la mañana como una navaja. ¡Muévanse! ¡No bloqueen el paso!, vociferó mientras un grupo de gallinas escapaba entre los puestos. Carmen Morales se detuvo en seco, esquivando por poco a un burro que arrastraba un carrito de verduras. El mercado de San Vicente, usualmente bullicioso y alegre, esa mañana parecía hervir de impaciencia. El sol ya golpeaba con fuerza, haciendo que el aire oliera a tierra seca y maíz tostado. Carmen ajustó su rebozo sobre los hombros y siguió avanzando, esquivando gente hasta que algo la detuvo. Un murmullo incómodo se extendía cerca del corral improvisado al fondo del mercado. «Pobre animal», susurró una voz. «¿Quién lo va a querer así?», respingó otra. Curiosa, Carmen se acercó. Lo que vio le heló la sangre. Atado a una vieja estaca, un caballo flaco y sucio movía la cabeza de un lado a otro, perdido, como buscando un mundo que ya no podía ver. Sus ojos, blanquecinos y opacos, confirmaban lo que todos murmuraban: era ciego. Un comerciante de sombrero grasiento se burlaba entre dientes. «Ese ni para carne sirve». La respiración de Carmen se volvió pesada. Sin entender por qué, se abrió paso entre la multitud hasta quedar frente al animal. Simón, así decía el cartel improvisado en una tablita rota. No había ofertas, no había precio, solo abandono. Un niño lanzó una piedra al suelo cerca del caballo, haciéndolo retroceder con violencia. Carmen reaccionó de inmediato. «¡Basta!», dijo, su voz firme como pocas veces. «¿No ves que tiene miedo?». El niño retrocedió. Algunos rieron con burla. Nadie parecía importarles realmente. Un comerciante viejo, de mirada cansada, se acercó encogiéndose de hombros. «Se lo puede llevar, señora, si es que quiere cargar con esa cruz». La mirada de Carmen se mantuvo fija en el animal. El caballo agitó las orejas, como si sintiera la presencia de algo distinto entre tanta indiferencia. En su vientre se marcaban las costillas como alambres tensos. Sin pensarlo más, Carmen sacó unas monedas arrugadas de su bolso y las puso en la mano del hombre. «¿Está segura, doña?», preguntó él, sorprendido. «Más que nunca», respondió. El comerciante silbó, encogiéndose de hombros otra vez. «Suyo es». Una carcajada estalló detrás de ella. Don Ernesto, el carnicero del pueblo, negó con la cabeza mientras limpiaba sus manos en un trapo sucio. «¿Qué va a hacer con ese bulto de miseria, Carmen? ¿A rezarle? ¿A enseñarle a ver?». Carmen no respondió. En su pecho, algo rugía más fuerte que el calor, más fuerte que las miradas. Apretó la cuerda que sujetaba al caballo y comenzó a caminar. Simón, temblando, dio un paso inseguro y luego otro, guiado solo por la tensión leve en la cuerda y la voz tranquila que Carmen le susurraba al oído. Cada metro que avanzaban era una batalla contra el miedo, contra los murmullos, contra la lógica. Al llegar a la esquina del mercado, un viento polvoriento se levantó de repente, trayendo consigo hojas secas y el aroma salado del río cercano. Simón se estremeció. Carmen detuvo su paso y, sin pensarlo, posó la mano en el costado áspero del animal. «Tranquilo», murmuró, apenas un soplo. El caballo no huyó, no retrocedió, solo respiró hondo, como si por primera vez en mucho tiempo alguien le ofreciera algo que había olvidado que existía: confianza. Una campana lejana sonó anunciando el mediodía. Carmen miró hacia adelante. El camino hasta su parcela era largo, lleno de piedras y sombras. Y ahora no solo llevaba consigo víveres del mercado, sino una vida entera que dependía de su fe. Un trueno retumbó en la distancia, presagiando tormenta.
Carmen sonrió apenas. A veces pensó, lo que comienza con un susurro termina cambiando todo, y esa historia apenas comenzaba. Las piedras del camino crujían bajo las suelas gastadas de Carmen mientras avanzaba despacio, sujetando la cuerda con manos temblorosas. Cada paso de Simón era una pequeña batalla contra el miedo. El caballo levantaba la cabeza, olfateaba el aire, daba un par de pasos vacilantes y luego se detenía, como si el suelo pudiera desaparecer bajo sus patas en cualquier momento. «Vamos, muchacho, un poquito más», susurraba Carmen, la voz apenas quebrada por la emoción. Atrás quedaban los gritos, las miradas burlonas y el zumbido constante del mercado. Solo ellos dos avanzaban, como náufragos en un mundo que no los quería. A lo lejos, las nubes comenzaban a aglutinarse, anunciando una tormenta cercana. El aire cargado de electricidad le erizaba la piel. De pronto, Simón se detuvo en seco. Una carreta pasó demasiado cerca, las ruedas rechinando sobre la grava. El caballo retrocedió de golpe, soltando un relincho de puro terror. Carmen casi perdió el equilibrio, pero sujetó la cuerda con firmeza, plantando los pies en el suelo. «Tranquilo, estás conmigo». Su voz, aunque baja, llevaba una fuerza que ni ella misma sabía que tenía. Unos metros más adelante, el mismo comerciante que le había vendido a Simón la esperaba junto a otros dos hombres. Cruzados de brazos, sonreían de lado, como apostando en silencio cuánto tardaría en rendirse. «¿Todavía piensa llevárselo, señora?», gruñó uno, masticando una ramita seca entre los dientes. Carmen no respondió. Solo acarició con la mano libre el cuello tembloroso del caballo. Era áspero, lleno de polvo, cicatrices antiguas y nuevas. No era un animal bonito, no era fuerte, no era útil, como tantos en el pueblo decían. Pero debajo de esa piel curtida, debajo de los ojos ciegos, Carmen sentía algo, una especie de eco, como si dos almas heridas se reconocieran sin necesidad de palabras. «Está mal de la cabeza», murmuró otro de los hombres, soltando una carcajada ronca. Simón volvió a dar un paso hacia atrás, confundido por las voces duras. Carmen lo sintió, como se siente un jalón directo al corazón. En ese momento, sin pensarlo, soltó la cuerda. Dejó que el animal se quedara quieto, sin la presión de avanzar. Era su decisión. Pasaron segundos largos, silenciosos, en los que el mercado pareció detenerse. Solo se oía el crujir de las ramas movidas por el viento y el rumor lejano de la tormenta creciendo. Y entonces, con un movimiento casi imperceptible, Simón inclinó la cabeza hacia donde estaba Carmen. Un paso, luego otro. El nudo que Carmen sentía en la garganta se deshizo en una sonrisa pequeña, íntima, una que nadie más vio. «¿Ves?», murmuró para sí misma. «No hace falta ver cuando se sabe a quién seguir». Las carcajadas se apagaron a sus espaldas mientras retomaban la marcha. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Aún faltaban kilómetros para llegar a casa y el cielo amenazaba con abrirse en cualquier momento. Carmen lo sabía, no estaba solo llevando un caballo ciego a su hogar. Estaba trayendo consigo todas las preguntas que había evitado hacerse durante años. ¿Qué haría si fallaba? ¿Qué pasaría si su fe no era suficiente? Una gota fría cayó en su mejilla, luego otra. En minutos, la lluvia se desató con furia, salpicando el polvo del camino, convirtiéndolo en barro pegajoso. Simón se agitó, girando en círculos, desorientado por el estruendo del trueno. Carmen soltó la cuerda un poco, dándole espacio. Se acercó despacio, casi de puntillas, como quien intenta domar un temblor con las manos vacías. «Aquí estoy, Simón. No tienes que tener miedo», dijo en un tono bajo, casi como una canción olvidada. El caballo, empapado y tembloroso, inclinó otra vez su cabeza hacia ella.
Carmen apoyó su frente contra la de él, sintiendo el calor trémulo del animal. En ese instante, en medio del diluvio, supo que ya no podía dar marcha atrás. No importaban las tormentas, ni las burlas, ni los caminos rotos. Había elegido creer, había elegido quedarse, y en ese pequeño acto de fe nacía algo mucho más grande de lo que ella podía comprender. La lluvia seguía cayendo a cántaros cuando Carmen, firme pero amable, volvió a tomar la cuerda. «Vamos a casa, muchacho». Y juntos avanzaron entre el agua y el barro, dos almas extraviadas encontrando refugio en la esperanza. La casa de Carmen se alzaba al final de un camino de tierra, flanqueado por nopales y árboles polvorientos. Cuando ella y Simón cruzaron la verja desvencijada, el silencio del lugar los envolvió como un manto pesado. Solo el silbido del viento y el crujido del portón acompañaron su llegada. Simón olfateaba el aire con desconfianza. No conocía el olor a adobe caliente, ni los susurros de las hojas secas arrastrándose por el patio. Cada sonido nuevo parecía sacudirlo por dentro. Carmen, sin soltar la cuerda, caminó hasta el viejo corral donde años atrás su esposo había criado a una yegua que fue su orgullo. Ahora solo quedaban cercas rotas y una techumbre a medias. «No es el palacio que mereces», dijo Carmen, acariciándole el cuello. «Pero es tu casa ahora». El caballo, nervioso, giraba las orejas de un lado a otro, tratando de descifrar lo que no podía ver. Carmen abrió la puerta del pequeño establo, empujándola con el hombro. Un fuerte olor a madera húmeda y heno viejo llenó el aire. «Vamos adentro», susurró. Simón dudó. Las patas temblorosas, el cuerpo rígido. Carmen esperó. No intentó jalarlo, solo le ofreció su voz y su paciencia. Después de un largo momento de tensión, Simón dio un paso hacia la oscuridad del establo. La lluvia seguía tamborileando en el techo cuando Carmen salió a recoger un viejo cubo de agua. Apenas cruzó el patio, escuchó voces acercándose desde el camino principal. «¿Así que es cierto?», preguntó don Ernesto en voz alta, sin molestarse en disimular su burla. «¿Se trajo ese animal ciego a su casa?». Detrás de él venían otras dos mujeres del pueblo, chismosas consumadas, doña Berta y la joven Lupita, con los ojos brillando de morbo. Carmen enderezó la espalda, cubriéndose el cabello mojado con una esquina del rebozo. «Es mi decisión», dijo firme. Don Ernesto soltó una carcajada que resonó como un trueno seco. «¿Y qué piensa hacer con él? ¿Tejerle bufandas? ¿Contarle cuentos?». Las mujeres soltaron risitas nerviosas. Carmen sintió un calor en las mejillas, no de vergüenza, sino de rabia contenida. Tragó saliva, negándose a entrar en su juego. «Voy a cuidarlo, eso basta». Doña Berta chasqueó la lengua. «Una mujer sola, con un animal que ni ve». «No sé en qué está pensando, Carmen». Lupita, más tímida, susurró. «Dicen que da mala suerte criar bestias lisiadas». Carmen caminó hacia ellos, cada paso resonando con decisión. «No es suerte lo que falta aquí», dijo, mirándolos uno por uno. «Es corazón». El silencio cayó como una losa. Por un momento, ni el viento se atrevió a moverse. Don Ernesto frunció el ceño, escupió al suelo y se dio media vuelta sin decir nada más. Las mujeres, incómodas, lo siguieron apresuradamente. Cuando el sonido de sus pasos se perdió entre la lluvia, Carmen soltó el aire que había estado conteniendo. Volvió al establo, donde Simón se acomodaba torpemente en un rincón. Sus flancos subían y bajaban, aún tensos, pero ya no había pánico en su respiración, solo agotamiento. Se acercó despacio, dejando que escuchara sus pisadas. Cuando llegó a su lado se agachó y le habló en voz baja, como se le habla a un niño que ha sufrido demasiado. «Nos tienen por locos, Simón», susurró, «pero a veces los locos somos los únicos que aún creemos en lo imposible».
El caballo inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera. Carmen extendió la mano, y esta vez, después de un instante de duda, Simón apoyó el hocico en su palma. La lluvia golpeaba con fuerza, pero dentro del pequeño establo, algo nuevo empezaba a crecer. No era amistad ni confianza aún. Era algo más frágil, pero igual de poderoso. La posibilidad de sanar juntos. Carmen cerró los ojos y dejó que el momento se impregnara en su piel, en su memoria. Sabía que el camino sería largo y que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que valía la pena pelear por algo o por alguien. En el silencio tibio del establo, dos almas heridas se dieron una tregua, y sin saberlo, empezaron a cambiar el rumbo de sus propias historias. La mañana siguiente amaneció envuelta en neblina. El olor a tierra mojada impregnaba el aire, mezclado con el aroma tibio del café que Carmen sorbía distraída desde el porche de su casa. Frente a ella, el pequeño corral improvisado albergaba a Simón, que daba vueltas en círculos, nervioso, resoplando con ansiedad cada vez que sus pezuñas chocaban contra una piedra. Carmen lo observaba en silencio, el café enfriándose en sus manos. La emoción de haberlo traído a casa la noche anterior se había transformado en una inquietud sorda, clavándose como una espina en su pecho. Simón no había querido comer. No había aceptado siquiera acercarse al cubo de agua que le dejó junto al establo. Parecía estar atrapado en su propio laberinto de miedo, desconfiando hasta de los sonidos más pequeños, el chirrido de la veleta, el crujido de la madera vieja bajo el peso del viento. Carmen suspiró largo. «¿Qué hice, Dios mío?», murmuró. Terminó el café de un trago amargo y se puso de pie, frotándose las manos para darse valor. No podía rendirse, no ahora. Cruzó el patio despacio, dejando que sus pasos resonaran suaves sobre la tierra. Cada movimiento suyo era medido, casi ritual. No quería asustarlo más de lo que ya estaba. Cuando llegó a la cerca, Simón se detuvo en seco, tensando el cuerpo como un resorte a punto de romperse. Olfateó el aire, giró la cabeza hacia donde sentía su presencia y relinchó, un sonido corto y desesperado. «Shh», susurró Carmen. «Todo está bien, muchacho», pero no lo estaba. Con un salto torpe, Simón trató de alejarse, tropezando con una vieja carretilla oxidada. El estruendo del metal contra el suelo hizo eco en todo el patio, y el caballo, enloquecido de miedo, empezó a dar vueltas, golpeando la cerca, buscando una salida que no existía. Carmen retrocedió un par de pasos con el corazón en la garganta. Quiso acercarse, calmarlo, pero entendió que en ese estado cualquier intento solo empeoraría las cosas. Se quedó quieta, dejándolo correr, dejándolo gastar esa tormenta interna que llevaba arrastrando quién sabe desde cuándo. Los minutos se hicieron eternos. Finalmente, agotado, Simón se detuvo, sudoroso y tembloroso. La cuerda que todavía arrastraba colgaba floja, como una serpiente rendida. Carmen, desde la distancia, sintió una punzada de culpa. ¿Era esto compasión o era egoísmo? ¿Había querido salvarlo o había querido salvarse a sí misma de su propia soledad? La pregunta le pesaba más que el frío húmedo que se colaba por sus huesos. Aún así, dio un paso adelante, luego otro. Sin acercarse demasiado, se agachó despacio, quedando a la altura de los ojos del caballo, aunque sabía que él no podía verla. Con voz baja, casi un murmullo, comenzó a hablar. «No voy a tocarte si no quieres, no voy a obligarte, solo voy a estar aquí». Pausó, dejando que el silencio le diera peso a sus palabras. «Y si alguna vez decides confiar, yo voy a estar esperándote». Simón no respondió, claro. Solo agitó las orejas, inquieto, pero no se movió. Carmen permaneció así varios minutos, sentada en la tierra fría, hablándole de todo y de nada.
de su vida, de las cosechas fallidas, de los hijos que soñó y no tuvo, de los amaneceres que seguían llegando, tercos, incluso cuando ella pensaba que ya no tenía motivos para levantarse. Habló hasta que su propia voz se le quebró en un suspiro, hasta que las lágrimas secas y silenciosas le rodaron por el rostro curtido, hasta que el sol, débil, empezó a abrirse paso entre la neblina. Cuando finalmente se puso de pie, Simón seguía ahí. No se había acercado, pero tampoco había huido. Y eso, pensó Carmen mientras se sacudía la falda, era un primer paso, uno pequeño, torpe, incierto. Pero a veces los pasos más inseguros son los que terminan llevándonos a donde verdaderamente debemos estar. Se alejó despacio, dejándolo en paz. No intentaría forzar nada. No quería ganar su obediencia, quería su confianza. Y para eso, Carmen entendió, necesitaría más que tiempo, necesitaría fe. Mientras caminaba de regreso a la casa, el viento frío le trajo un relincho suave, casi como un suspiro. Carmen sonrió, apenas, sin voltear. El viaje apenas comenzaba. El sonido de la campana de la iglesia marcaba el inicio de otro domingo en San Vicente. Pero esa mañana, algo distinto flotaba en el aire. No era solo el olor a pan recién horneado, ni el murmullo habitual de los puestos abriéndose en la plaza. Era otra cosa, un zumbido de palabras dichas a media voz, miradas cruzadas, sonrisas cómplices. Carmen lo sintió en cuanto puso un pie en la calle principal, cargando una canasta vacía para las compras. Apenas saludó con un gesto a doña Berta, que esta vez apenas le devolvió un asentimiento rápido antes de girar sobre sus talones. Más adelante, junto a la fuente, dos hombres conversaban animadamente. Cuando Carmen pasó, bajaron la voz, pero no lo suficiente para que no alcanzara a escuchar. ¿Ya supiste? Se trajo un caballo ciego. ¡Qué barbaridad! ¿Y para qué lo quiere? ¿Para espantar a los fantasmas? Las risas apagadas la siguieron como sombras mientras caminaba, cada palabra martillándole en la espalda. Carmen apretó la canasta contra su costado y siguió de largo. No era la primera vez que el pueblo encontraba tema de conversación a su costa, pero esta vez dolía más. No por ella, sino por Simón, por esa criatura que no había pedido ser centro de chismes ni burlas. Cruzó el zócalo y llegó al pequeño puesto de frutas de don Ernesto. Él, recio como siempre, no se molestó en ocultar su desdén. La miró de arriba abajo, secándose las manos en el delantal sucio. ¿Y cómo sigue su inversión?, preguntó, enfatizando la última palabra, como si hablara de algo roto y sin valor. Carmen sostuvo su mirada sin parpadear. «Está aprendiendo a confiar», respondió, simple, sin rabia, pero con un filo oculto que don Ernesto no dejó pasar. «Confiar, confiar», refunfuñó. «A ver cuánto dura. Un animal así es una carga, igual que las personas tercas». Alrededor, algunos clientes fingieron estar demasiado ocupados escogiendo naranjas o acomodando jitomates. Nadie quiso intervenir. Nadie quiso mirar demasiado. Carmen sacó unas monedas y las puso sobre la mesa con firmeza. «Quiero medio kilo de manzanas», dijo. Don Ernesto resopló, pero obedeció, echando las frutas en una bolsa como quien cumple una condena. Mientras Carmen esperaba, vio cómo doña Lupita se acercaba al puesto contiguo y, creyendo que no la escuchaba, cuchicheaba. «Dicen que ese caballo trae mala suerte, que quien lo toca carga con su desgracia». «Dios nos libre», murmuró la vendedora, persignándose apresuradamente. Carmen cerró los ojos un instante, sintiendo cómo el calor de la rabia le subía por la nuca. Pero cuando los abrió, su mirada era serena, casi compasiva. Recogió las manzanas, agradeció en voz baja y se marchó sin volver la vista atrás. Al llegar a casa, encontró a Simón acurrucado en la sombra del establo.
Al oír sus pasos, el caballo giró la cabeza hacia ella, las orejas atentas, como si pudiera sentir en el aire la diferencia entre el veneno de las calles y la quietud de aquel rincón humilde. Carmen dejó la canasta a un lado y se sentó frente a él, como había hecho la noche anterior. No habló de los rumores, ni de las miradas torcidas, ni de las palabras cargadas de veneno. Solo dejó que su presencia hablara. Simón movió una de sus patas delanteras, inquieto, y soltó un bufido suave. «No importa lo que digan, muchacho», murmuró ella, con una sonrisa que era más para sí misma que para él. «Algunos solo saben ver defectos, otros vemos posibilidades». El viento trajo el eco de las campanas de nuevo. Era mediodía. «Una hora de fe», pensó Carmen, aunque a veces la fe doliera más que la duda. Se quedó ahí, en silencio, mientras el sol avanzaba por el cielo turbio de San Vicente, prometiendo que, aunque el mundo se llenara de rumores y desprecio, mientras Simón quisiera seguir dando un paso más, ella también lo haría, juntos, aunque fuera contra todos. Los días en San Vicente comenzaron a deslizarse lentos, como agua entre las piedras. Cada amanecer encontraba a Carmen en el corral, sentada en un banquito de madera astillada, hablándole a Simón como quien cultiva un jardín que aún no muestra señales de vida. No había prisas, no había exigencias, solo palabras susurradas y paciencia infinita. «Buenos días, muchacho», decía al acercarse, dejando que su voz viajara primero, antes que sus pasos. «Hoy el sol salió tímido, pero aquí estamos, tú y yo». Simón, al principio, apenas movía las orejas. Permanecía tenso en su rincón, espiando el mundo a través de sentidos que no eran los ojos. Cada sonido, cada aroma, cada vibración de la tierra era para él un mapa incierto, lleno de trampas invisibles. Carmen había aprendido a respetar ese miedo. No lo apuraba, no intentaba tocarlo si él no lo pedía. Solo se hacía presente, día tras día, dejando que su voz construyera un puente que algún día, tal vez, Simón se animaría a cruzar. Una tarde, mientras el cielo ardía en tonos naranjas y violetas, Carmen decidió llevar un pequeño regalo. Una manzana roja, reluciente, recién sacada de su canasta. Se sentó como siempre, dejando que el aroma dulce flotara entre ellos. «¿Sabes?», dijo sonriendo. «Mi padre decía que las mejores cosas de la vida requieren tiempo, como las semillas de manzano. Se plantan, se riegan, y uno espera y espera, hasta que un día, sin aviso, brotan». Simón movió la cabeza, olfateando el aire. Carmen contuvo el aliento. Era la primera vez que reaccionaba tan claramente a algo que ella ofrecía. «Es para ti», susurró, dejando la manzana sobre la tierra a 1 metro de donde él estaba. La tensión en el ambiente era casi palpable. Simón dio un paso, dudó, retrocedió. Luego, tras un instante largo como una eternidad, se aventuró hacia adelante, tanteando el suelo con cuidado. Carmen se obligó a quedarse quieta, aunque todo en ella gritaba por acercarse, por acariciarlo, por celebrar. Finalmente, el caballo alcanzó la manzana, la olió con recelo y, tras un momento de vacilación, la atrapó con los dientes. La emoción brotó en el pecho de Carmen, pero no soltó palabra. Solo observó, con una ternura que le temblaba en las pestañas, cómo Simón masticaba despacio, como saboreando no solo el fruto, sino también la confianza que empezaba a germinar entre ellos. Ese pequeño acto, simple en apariencia, era un triunfo silencioso. Los rumores en el pueblo no habían disminuido. Cada vez que Carmen bajaba a la tienda o al molino, sentía las miradas, escuchaba las palabras susurradas, loca, sola, terca. Pero en esos momentos recordaba a Simón acercándose a la manzana, venciendo su miedo paso a paso, y entendía que la locura verdadera era vivir sin intentar tender esos puentes invisibles que unían almas rotas. Al caer la noche, Carmen llevó un balde de agua fresca al establo.
Simón, esta vez, no se apartó al oír sus pasos, tampoco cuando ella se acuclilló junto a él, tarareando una vieja melodía que su madre le cantaba de niña. La luz de la luna entraba en haces plateados por las rendijas del techo, bañando la escena en un resplandor suave. Simón, vencido por el cansancio, se echó en el suelo, dejando escapar un suspiro profundo que resonó en la calma de la noche. Carmen apoyó la espalda contra la pared del establo, mirando al cielo estrellado. «Estamos aprendiendo, ¿verdad, Simón?», susurró. «Ni tú ni yo sabemos bien cómo se hace, pero aquí seguimos. Un día más». El caballo no respondió. No hacía falta. En ese silencio compartido, en esa respiración acompasada, en ese cansancio dulce que viene después de confiar, Carmen sintió que algo se acomodaba dentro de ella. Algo que había estado roto mucho antes de que Simón llegara a su vida. Quizá no era ella quien estaba salvando al caballo. Quizá era él quien la estaba salvando a ella. Y aunque nadie más en San Vicente pudiera verlo, Carmen sabía que cada palabra susurrada, cada mañana repetida, cada silencio compartido, era una piedra más en ese puente invisible que estaban construyendo juntos. Piedra por piedra, día tras día, hasta llegar algún día al otro lado. El sol caía a plomo sobre San Vicente y el calor parecía pegar el polvo al cuerpo como una segunda piel. Carmen se había levantado temprano esa mañana, como siempre, para atender a Simón. Desde que comenzó a ganar confianza, el caballo se mostraba más inquieto, más curioso, y aunque eso era una buena señal, también implicaba riesgos. Mientras llenaba el bebedero, escuchó un golpe seco seguido de un relincho desesperado. Su corazón se detuvo por un instante. «¡Simón!», gritó soltando la cubeta y corriendo hacia el corral. La escena que encontró le encogió el alma. Simón yacía en el suelo, patas enredadas en uno de los viejos alambres que usaba para reforzar la cerca. Había intentado explorar más allá de lo habitual y en su torpeza ciega había tropezado. El caballo resoplaba con fuerza, los ojos opacos, abiertos de par en par, llenos de un pánico crudo que le desgarraba el pecho. Carmen se arrodilló a su lado, murmurando palabras suaves mientras trataba de liberar sus patas con movimientos lentos y seguros. Cada vez que el alambre raspaba su piel, Simón se agitaba, arrancándole lágrimas de impotencia. «Tranquilo, mi niño, ya casi, ya casi». Finalmente, con un último tirón, logró soltarlo. El caballo intentó ponerse de pie, pero una de sus patas delanteras falló, haciéndolo caer de nuevo sobre su costado. Carmen se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Había un corte profundo a la altura del corvejón, y la sangre comenzaba a manchar la tierra reseca. Durante un largo momento, el mundo pareció detenerse. Con manos temblorosas, Carmen corrió a la casa en busca del botiquín que guardaba para emergencias. Recordó las palabras de su difunto esposo, quien siempre decía que una herida mal cuidada en un caballo podía ser sentencia de muerte. Cuando volvió, Simón seguía tendido, jadeando de miedo y dolor. Carmen limpió la herida lo mejor que pudo, mordiéndose los labios para no llorar al ver el temblor en el cuerpo del animal. «No te rindas. No me dejes», susurraba entre dientes, como si su voluntad pudiera sostenerlo. Esa tarde, mientras intentaba entablillar la pierna improvisadamente, las dudas comenzaron a filtrarse como veneno en su mente. ¿Había cometido un error? ¿Había sido egoísta al creer que podía salvarlo solo con cariño? ¿Y si los rumores del pueblo eran ciertos? Si estaba condenando a Simón a una vida de sufrimiento. El golpe en el corral no había sido solo físico. Había tambaleado la frágil esperanza que ambos estaban construyendo. Al caer la noche, Carmen arrastró un viejo colchón de paja junto a Simón, negándose a dejarlo solo. Se acomodó a su lado, cubriéndose con una manta raída, y cerró los ojos sin dormir realmente, atenta a cada respiración entrecortada del caballo.
La brisa fresca de la madrugada entraba por los huecos del establo, llevándose el olor de la sangre seca y el miedo. «No estás solo», murmuró Carmen, apenas un suspiro en la oscuridad. «Aunque todo duela ahora. No estás solo». Simón movió la oreja, un gesto diminuto pero que a Carmen le pareció un hilo de esperanza en medio del abismo. Allí, en la penumbra, entendió algo. No podía protegerlo de todos los golpes del camino. Así como ella misma no había sido salvada de las pérdidas, ni de las heridas que el tiempo le había dejado en el alma. Pero podía acompañarlo. Podía caminar junto a él, aun cuando el suelo se volviera áspero, aun cuando todo pareciera perdido. El verdadero amor, pensó mientras acariciaba suavemente el cuello de Simón, no se mide en los días buenos, sino en cómo se sostiene en las noches más oscuras. El caballo respiró hondo, y por un instante Carmen creyó sentir su cuerpo relajarse apenas, como si, a pesar del dolor, su presencia le ofreciera algo más fuerte que cualquier medicina, la promesa de que valía la pena luchar. Y en ese corral polvoriento, en medio de la noche rota, dos almas heridas sellaron un pacto silencioso: seguir adelante, aunque fuera arrastrándose. Juntos, siempre juntos. El zócalo de San Vicente hervía de actividad aquella mañana de mercado. El aroma a pan dulce y café de olla flotaba en el aire, entremezclándose con el bullicio de vendedores y clientes. Carmen caminaba con paso tranquilo, su canasta apoyada en el brazo, dispuesta a hacer sus compras rápidas para regresar junto a Simón, que seguía recuperándose en casa. Pero el murmullo general cambió. Apenas puso un pie en la plaza. Sentía las miradas, los susurros que se apagaban apenas pasaba. No necesitaba escuchar las palabras para saber que hablaban de ella. Casi llegando al puesto de hortalizas, don Ernesto apareció, bloqueándole el paso. Llevaba el rostro enrojecido, el ceño fruncido, como si masticara un insulto. «Hasta aquí llegamos, Carmen», tronó su voz, alta y clara, acallando a media plaza. Los pocos que no se habían percatado voltearon al instante. Un silencio espeso cayó sobre el mercado, como si todos contuvieran la respiración. Carmen se detuvo. Sujetó la canasta con más fuerza, sintiendo el peso invisible de decenas de ojos clavados en ella. «No entiendo a qué se refiere don Ernesto», respondió, manteniendo la calma, aunque por dentro todo le golpeaba el pecho. Él dio un paso hacia adelante, inflando el pecho. «Ese animal que trajo es un peligro, ciego y asustadizo. ¿Qué va a pasar cuando se suelte y arremeta contra alguien? Cuando espante a un niño, a una mujer embarazada?» Algunas voces se alzaron en murmullos de aprobación. Carmen respiró hondo, sintiendo la presión en las sienes. «Simón está en mi terreno, bajo mi cuidado. No representa ningún riesgo para nadie», dijo, clara y firme. Don Ernesto soltó una carcajada seca. «¿Y si se escapa, Carmen? ¿Quién va a cargar con la culpa? ¿Usted con sus buenas intenciones o los que paguen las consecuencias?» Un murmullo inquieto recorrió la plaza. Carmen sintió un nudo apretarse en su garganta, pero no bajó la mirada. No podía, no ahora. «¿Qué pretende, don Ernesto?», preguntó. «¿Que lo abandone? ¿Que lo sacrifique solo porque no es perfecto?» Él ladeó la cabeza, como si midiera sus palabras. «No se trata de compasión, Carmen. Se trata de sentido común. Ese animal es una bomba de tiempo. Y usted, con su terquedad, está poniendo en riesgo a todo el pueblo. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Hasta los pájaros parecían haber dejado de cantar». Carmen miró a su alrededor. Rostros conocidos, vecinos de toda la vida, la observaban en silencio. Algunos con pena, otros con desconfianza, pocos, muy pocos, con comprensión. El calor subió por su pecho, pero no era ira. Era algo más profundo, una tristeza pesada que la hizo erguirse aún más. «Prefiero arriesgarme a vivir con un poco de fe que resignarme a vivir con miedo», dijo, la voz serena,
pero con una fuerza que sorprendió incluso a quienes la conocían. Hubo un murmullo ahogado en la multitud. Don Ernesto frunció aún más el ceño, pero no respondió. Carmen aprovechó el momento y avanzó, esquivándolo sin mirarlo. A cada paso que daba sentía el peso de la soledad, pero también, en algún rincón silencioso de su alma, sentía una pequeña chispa de dignidad encenderse. Llegó al puesto de don Manuel, el panadero, quien en un gesto discreto pero cargado de significado, le ofreció una bolsa de pan recién horneado sin decir palabra. Carmen la aceptó, agradeciendo con una leve inclinación de cabeza. Cuando por fin dejó la plaza atrás, el aire pareció volverse un poco más liviano. Al llegar a su casa, encontró a Simón recostado bajo el cobertizo, las orejas alertas al sonido de sus pasos. El caballo levantó la cabeza emitiendo un relincho suave, como saludándola. Carmen soltó la canasta en el suelo, cruzó el patio y se agachó junto a él. Le acarició el cuello despacio, sintiendo el calor de su cuerpo bajo la palma. «No te preocupes, muchacho», murmuró. «Que hablen. Nosotros sabemos lo que importa». Simón resopló con suavidad, como si entendiera. La tarde cayó sobre San Vicente, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Y en ese pequeño rincón olvidado del pueblo, una mujer y un caballo ciego se aferraban, tercos y silenciosos, a una verdad que no necesitaba palabras. El valor no siempre se grita. A veces simplemente se vive. La noche había caído sobre San Vicente con un frío inesperado. Las estrellas, brillantes y ajenas, punteaban el cielo como promesas olvidadas. Carmen, envuelta en su viejo rebozo, se mecía suavemente en la silla del porche, mirando sin ver la oscuridad frente a ella. Simón descansaba en el establo, tranquilo por primera vez en días. Pero el silencio de la noche, lejos de calmarla, removía viejas heridas que llevaba años enterrando. Con el sonido monótono del grillo en el fondo, su mente se deslizó inevitablemente hacia aquel otro silencio, el de la casa vacía después de la partida de Joaquín, su esposo. Recordaba aún el día en que él salió por la puerta con su sombrero bajo el brazo, rumbo al campo, y nunca volvió. Una caída del caballo, le dijeron. Una de esas tragedias simples y brutales que no dejan tiempo ni para un adiós. Luego vino la pérdida más grande. Su hijo, Tomás, con apenas 10 años, se llevó consigo la poca luz que quedaba en la casa. Una fiebre que ningún médico del pueblo supo explicar. Una lucha silenciosa de días interminables en los que Carmen sostuvo su manita sudorosa, rogando a un Dios que, en esos días, le parecía demasiado lejano. 2 ausencias que se pegaron a las paredes de su alma como manchas que ni el tiempo ni la resignación pudieron borrar. Carmen cerró los ojos y dejó que el viento frío le acariciara el rostro. En su pecho, el dolor antiguo seguía latiendo, no como una herida abierta, sino como una cicatriz que dolía con cada recuerdo. Fue entonces cuando entendió, con una claridad que la atravesó como un relámpago silencioso, por qué había sentido esa conexión inmediata con Simón. No era solo compasión por su ceguera, ni ternura por su vulnerabilidad. Era algo más profundo, algo que nacía de ese dolor compartido de saberse ambos sobrevivientes de un mundo que no siempre tiene lugar para los débiles ni para los rotos. Simón, como ella, había sido empujado a un rincón por fuerzas más grandes que su voluntad. Había sido ignorado, desechado, dejado a su suerte. Y Carmen sabía, porque lo había vivido en carne propia, que no hay soledad más cruel que la de quien ha sido olvidado mientras aún respira. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no la limpió. La dejó correr, como parte de esa limpieza silenciosa que la vida a veces exige a cambio de seguir adelante.
En el establo, un sonido suave rompió la quietud. El roce de pezuñas contra la madera, un resoplido leve. Carmen sonrió entre lágrimas. «Aquí estamos, muchacho», susurró al viento. «Todavía aquí». Se levantó despacio y caminó hasta el establo. La puerta chirrió suavemente al abrirse. Simón alzó la cabeza al percibir su presencia, las orejas en alto, atento, pero sin rastro de miedo. Carmen se acercó con movimientos lentos, dejando que su voz llenara el espacio entre ellos. «¿Sabes?», dijo, sentándose en la paja. «A veces uno se acostumbra tanto a la ausencia que olvida cómo se siente tener a alguien cerca». Simón se acercó un poco, olfateando el aire. Carmen extendió la mano sin tocarlo aún, respetando su ritmo. «Pero tú me estás recordando», continuó, la voz quebrada por la ternura, «que aunque duela, todavía se puede confiar, todavía se puede creer». El caballo, en un gesto que rompió la última barrera invisible, apoyó su hocico en su hombro. No fue un movimiento grande ni dramático. Fue apenas un roce, un susurro de confianza. Carmen cerró los ojos, sintiendo la calidez de ese contacto tan sencillo y tan inmenso a la vez. En ese momento comprendió que no importaba cuántos fantasmas habitaban su pasado. Mientras quedara algo por cuidar, algo por amar, la vida siempre encontraría la manera de seguir llamándola hacia adelante. Se quedó ahí, acunada por el sonido tranquilo de la respiración de Simón, sabiendo que aunque el camino fuera largo y estuviera lleno de heridas, no caminaría más sola. No esta vez. El sol apenas asomaba detrás de los cerros cuando Carmen abrió la puerta del establo. El aire estaba fresco, cargado del aroma a tierra mojada, después de la ligera llovizna de la noche anterior. Era uno de esos amaneceres que traían una promesa en silencio. Carmen se acercó despacio, cargando en la mano una cubeta con avena. Simón, como siempre, olfateó el ambiente antes de mover un músculo. Sus orejas giraron inquietas en dirección al sonido de sus pasos. «Buenos días, mi niño», dijo ella en voz baja, como quien canta un secreto. Colocó la cubeta en el suelo, a unos metros del caballo, y retrocedió 2 pasos, respetando ese espacio que Simón aún necesitaba para sentirse seguro. Durante días había repetido el mismo ritual: entrar con calma, hablarle, esperar. A veces, Simón se quedaba inmóvil, otras veces retrocedía desconfiado, pero Carmen no se desesperaba. Sabía que la confianza no florece con prisas. Esa mañana, sin embargo, algo fue distinto. Simón olió el aire y tras un instante de vacilación dio un paso hacia adelante. Luego otro. Carmen contuvo el aliento, temerosa de que cualquier movimiento suyo rompiera ese frágil momento. El caballo se acercó a la cubeta, olfateó el contenido y, por primera vez, bajó la cabeza para comer sin temor. Carmen sintió que algo en su pecho se expandía, como un brote empujando la tierra dura. Una mezcla de alegría y asombro le subió a la garganta, pero no se permitió llorar. No quería romper la paz que por fin se instalaba entre ellos. «Eso es, Simón», susurró, paso a paso. Cuando terminó de comer, el caballo levantó la cabeza y, en lugar de retroceder como solía hacerlo, se quedó ahí, olfateando en su dirección. Carmen, sin moverse, extendió lentamente una mano. «¿Vienes?», preguntó en voz baja. Simón agitó las orejas, dudó, pero dio un pequeño paso más. Su hocico tocó levemente los dedos de Carmen, un contacto breve, pero suficiente para estremecerla hasta los huesos. Era apenas un roce, pero en ese roce vivía toda una promesa. Más tarde, mientras barría el patio, Carmen sintió la necesidad de probar algo nuevo. Buscó una vieja cuerda de algodón, suave y ligera, que solía usar para adiestrar a los potros jóvenes hace años, en otra vida que ahora parecía lejana.
Volvió al establo y llamó a Simón con un silbido bajo, ese mismo que había empezado a reconocer. Para su sorpresa, Simón giró las orejas hacia el sonido y caminó, torpe pero decidido, en su dirección. «Muy bien, campeón», dijo Carmen, con una sonrisa que no podía contener. Le colocó la cuerda con cuidado, apenas sujetándola, solo para guiarlo. Al principio, Simón tensó el cuello nervioso, pero las palabras de Carmen, esas que usaba como un hilo invisible entre ellos, lo calmaron. «Vamos despacio, yo no te voy a soltar». Cruzaron el patio bajo la mirada atenta de las gallinas y el viejo gato del molino que dormitaba al sol. Simón tropezaba a veces, tanteaba el suelo con las patas, pero no se detenía. Seguía la voz de Carmen como un faro en la niebla. Cada paso era un triunfo. Cada pequeño avance una victoria silenciosa contra el miedo. Cuando llegaron a la sombra de un mezquite grande, Carmen aflojó la cuerda y se agachó junto a él. Le ofreció una segunda manzana que Simón aceptó con menos dudas que la primera vez. El corazón de Carmen latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por la certeza de estar presenciando un milagro cotidiano. El renacimiento de una confianza que muchos daban por perdida. «¿Ves, muchacho?», murmuró. «No todo está roto para siempre». El viento movió suavemente las ramas del mezquite, dejando caer una lluvia de hojitas secas alrededor de ellos. En ese instante sencillo y perfecto, Carmen sintió que la vida le devolvía un trozo del alma que creyó haber perdido para siempre, y supo, con una convicción silenciosa, que aunque aún faltaba mucho camino, ya no caminaban en la oscuridad total. Había luz, había esperanza, y paso a paso la estaban alcanzando. El bullicio de la plaza de San Vicente era distinto esa tarde. No era el típico murmullo de mercado ni el canto de los vendedores anunciando sus productos. Era más un zumbido expectante, como si el aire mismo presintiera que algo fuera de lo común estaba por suceder. Carmen ajustó el rebozo sobre sus hombros y acarició con suavidad el cuello de Simón, quien, atado a su lado con una cuerda ligera, olfateaba el ambiente, inquieto pero sereno. La alcaldesa había convocado a una reunión comunitaria para organizar la próxima feria patronal. Era una tradición, una de esas que arrastraba a todos los habitantes, quisieran o no. Carmen había dudado en asistir, no por ella, sino por Simón. No sabía cómo reaccionaría ante tanta gente, tantos sonidos, tantas voces, pero algo en su interior le decía que era el momento, no solo por demostrarle al pueblo que Simón no era una amenaza, sino también, y sobre todo, para demostrarle a Simón que podía confiar en ella aún en medio del caos. Al entrar a la plaza, el silencio fue casi inmediato. Las conversaciones se apagaron como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Simón caminaba despacio, guiado solo por la voz suave de Carmen y la ligera tensión de la cuerda. Su andar era torpe, sí, pero también digno. No había pánico en su cuerpo, solo una alerta tranquila, como si, a pesar de no ver, confiara plenamente en quien lo llevaba. «Ánimo, muchacho. Estamos bien», murmuró Carmen, sabiendo que, aunque él no entendiera las palabras, captaba la calma en su tono. A medida que avanzaban hacia el kiosco, los murmullos comenzaron a crecer como olas en un mar contenido. «Es el caballo ciego. ¿Cómo lo trajo hasta aquí? Se va a espantar. No es peligroso». Don Ernesto, parado cerca de la fuente, apretó los labios en una línea dura, sus ojos brillando con desconfianza. La alcaldesa, una mujer de cabello canoso y voz fuerte, observó la escena desde el estrado improvisado. Durante un segundo que pareció eterno, nadie dijo nada. Carmen no vaciló. Buscó un lugar al borde de la reunión y se quedó allí de pie, con Simón a su lado. El caballo bajó la cabeza, olfateó el suelo y resopló suavemente, pero no intentó escapar ni mostró señales de pánico.
Un murmullo de asombro recorrió el lugar. La alcaldesa carraspeó y retomó la palabra, hablando de los preparativos para la feria, de los puestos que se instalarían, de los permisos necesarios. Poco a poco la tensión se diluyó, pero no las miradas. Cada tanto, alguien volteaba a ver a Carmen y a Simón, como si no pudieran creer lo que sus ojos les mostraban. Un caballo que había sido considerado una carga inútil, parado con la paciencia de un viejo sabio en medio de la plaza. Algunos niños se acercaron tímidamente, curiosos. Uno de ellos, un chiquillo de cabello alborotado, estiró la mano para tocar el lomo de Simón. Carmen contuvo el aliento, lista para intervenir si era necesario, pero Simón solo movió la oreja, aceptando el contacto sin sobresaltarse. El niño rió bajito y acarició con más confianza. Otros se animaron a acercarse. Pronto, alrededor de Carmen y Simón, se formó un pequeño círculo de niños, maravillados de ver cómo aquel animal, que decían era salvaje e impredecible, se dejaba tocar con mansedumbre. Don Ernesto, desde su rincón, cruzó los brazos, frunciendo aún más el ceño, pero esta vez no dijo nada. Cuando la reunión terminó, la alcaldesa se acercó a Carmen, sonriendo con sinceridad. «Tienes un compañero valiente», dijo, acariciando suavemente el cuello de Simón. Carmen asintió, sin poder evitar que el orgullo le hinchara el pecho. «También tiene un corazón grande. Solo necesitaba que alguien lo viera», respondió. Mientras el sol descendía tras los tejados rojos de San Vicente, Carmen y Simón regresaron a casa, caminando despacio por las callecitas empedradas. Ya no había silencio a su paso. No había risas burlonas, solo miradas, miradas nuevas, miradas que por primera vez dejaban espacio para la posibilidad de creer. Y en ese largo camino de regreso, Carmen sintió que algo en ella también cambiaba, que a veces solo basta un acto de fe para mover montañas invisibles. La primera señal fue el viento. Un viento diferente al de las tardes comunes en San Vicente, uno que no silbaba, rugía. Carmen, que recogía leña en el patio, alzó la mirada y vio cómo las nubes, negras y espesas, devoraban el cielo con una velocidad inquietante. «¡Santo Dios!», murmuró dejando caer la leña mientras corría hacia el establo. Simón, inquieto, golpeaba el suelo con las pezuñas. Carmen apenas alcanzó a cerrar las puertas cuando el primer trueno retumbó con una violencia que hizo temblar la tierra. El aire se llenó de polvo y hojas secas, girando en remolinos furiosos. La tormenta no era una visita, era una emboscada. No habían pasado 10 minutos cuando los gritos comenzaron a sonar desde el pueblo. Voces pidiendo ayuda, animales desbocados, golpes sordos de puertas y techos arrancados por el viento. Carmen sintió el corazón desbocado en el pecho. Pensó en las gallinas, en los perros de la vecina, en los caballos del viejo corral de don Mateo, que quedaba justo al borde del arroyo. Si el agua subía como solía hacerlo en las grandes tormentas, podían quedar atrapados. Apretó los labios mirando a Simón, que la buscaba con las orejas alzadas, desconcertado. «Tengo que salir», le dijo en voz baja, más para darse valor que para explicarle. El caballo bufó, dando un paso hacia ella. Carmen sintió una punzada de duda. No podía dejarlo, pero tampoco podía ignorar lo que estaba pasando afuera. Ató a Simón con una cuerda más segura dentro del establo y, envolviéndose el rebozo alrededor de la cabeza, se lanzó a la furia del viento. El agua ya corría por las calles empedradas cuando llegó al primer corral. Los caballos de don Mateo relinchaban, desesperados, golpeando la cerca que a cada segundo se inclinaba más bajo la fuerza del viento. «¡Doña Carmen!», gritó alguien a lo lejos, una sombra entre la lluvia. Era Lupita, la joven del molino, que corría descalza, empapada hasta los huesos. «Se están soltando, el arroyo viene bajando fuerte». Carmen no dudó.
empujó la puerta del corral abierta de un golpe, guiando a los caballos hacia una callejuela más alta, donde el agua aún no llegaba con fuerza. Uno de los potrillos tropezó y cayó en el lodo. Carmen, sin pensarlo, se lanzó a ayudarlo, luchando contra el viento que le arrancaba el aliento de los pulmones. Lograron levantarlo entre las dos, y empujándolo y tirando de sus crines, lo llevaron hasta un pequeño callejón protegido por los muros de adobe. La lluvia no daba tregua. El trueno siguiente sacudió el suelo, y Carmen supo que aquello no había terminado. Regresó a casa a toda prisa, con el barro hasta los tobillos y los brazos temblando. Al llegar, encontró la puerta del establo abierta de par en par. ¡Simón!, gritó, el pánico desgarrándole la garganta. El caballo, desorientado, había soltado el nudo de la cuerda y ahora trotaba en círculos fuera del establo, olfateando el aire con desesperación. Cada relámpago lo hacía estremecerse, cada trueno parecía arrancarle la poca calma que había logrado construir en semanas. Carmen corrió hacia él, esquivando ramas y tablones volados. «¡Simón, aquí! ¡Estoy aquí!». Por un instante que pareció eterno, temió que no la reconociera, que el terror lo arrastrara más allá de su alcance. Pero entonces, en medio del vendaval, Simón giró la cabeza hacia su voz y avanzó, no corriendo, no desbocado, paso a paso, tanteando el suelo, guiado solo por el sonido de su nombre en la tormenta. Carmen se acercó despacio, las manos abiertas, temblando no de frío, sino de pura emoción. Cuando finalmente logró sujetarlo, lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo su cuerpo vibrar bajo la lluvia. «Nos vamos a casa, campeón. Nos vamos juntos». La tormenta siguió rugiendo toda la noche, arrancando árboles, inundando los callejones. Pero en el pequeño establo reforzado con lo que Carmen pudo encontrar a su paso, Simón y ella resistieron. Él, tendido en la paja, con la cabeza apoyada en su regazo. Ella, cantándole viejas canciones de infancia, su voz rota pero constante, como un faro en medio de la oscuridad. No salvaría a todos los animales, no podría evitar todos los daños, pero en ese rincón, entre relámpagos y ráfagas furiosas, Carmen sostuvo la vida de Simón con la simple, poderosa terquedad de quien se niega a abandonar. Y en esa noche interminable, mientras el mundo allá afuera parecía desmoronarse, una verdad quedó sembrada para siempre entre ellos. A veces, la fe no necesita milagros, solo necesita que alguien, en medio de la tormenta, decida quedarse. La lluvia había amainado un poco, pero el caos seguía instalado en San Vicente. A lo lejos se escuchaban gritos pidiendo ayuda. Carmen, todavía empapada, sabía que no podía quedarse sentada esperando. Había animales atrapados, corrales destruidos y casas a medio derrumbar. Miró a Simón, que respiraba agitado, pero la observaba con las orejas erguidas, atento solo a su voz. Un pensamiento descabellado cruzó su mente. ¿Y si Simón pudiera ayudar? La idea era una locura. Era un caballo ciego, asustado, débil aún. Pero algo en la forma en que Simón se mantenía pegado a ella, en esa fe silenciosa que lo hacía seguir cada palabra, le dio el valor que necesitaba. «Vamos, muchacho», dijo, acariciándole el cuello con ternura. «No podemos dejarlos solos». Con una cuerda larga atada suavemente a su cuello, Carmen guió a Simón hacia la calle, ahora convertida en un río de lodo y ramas. No iban rápido, no era necesario. Solo avanzar, solo confiar. Apenas cruzaron la puerta, el viento los golpeó como una ola. Simón dio un paso atrás, dudando, pero Carmen habló con calma. «Sigue mi voz. Aquí estoy». El caballo avanzó, tanteando el suelo, las pezuñas hundiéndose en el barro. El agua les llegaba hasta las rodillas, arrastrando pequeños objetos, basura, hojas arrancadas. «Izquierda, Simón, eso es. Cada instrucción, cada palabra que salía de su boca, era un hilo que tejía entre ellos un puente invisible, una promesa.
Llegaron primero a la casa de doña Remedios, donde un corral improvisado se desmoronaba bajo la corriente. Dentro, 3 chivos temblaban, atrapados tras un tronco caído. Carmen amarró la cuerda a un poste semiderruido y, usando a Simón como apoyo, logró deslizarse entre el lodo hasta liberar a los animales. Los chivos, asustados, corrieron a buscar refugio en una esquina más alta. «Muy bien, Simón, muy bien», susurró Carmen, sintiendo cómo el orgullo y el asombro le llenaban el pecho. Nunca habría podido hacerlo sola, no sin él. Mientras ayudaban en el segundo corral, el sonido grave y creciente del arroyo llegó a sus oídos como una advertencia. El cauce, desbordado, comenzaba a tragar los límites del pueblo. «Tenemos que apurarnos», dijo Carmen, más para sí misma que para Simón. Apresuraron el paso, sorteando charcos traicioneros y ramas caídas. Cada obstáculo era una prueba. Cada paso de Simón, una muestra de su fe ciega, literal y figuradamente. Al llegar al viejo potrero, descubrieron un becerro atrapado entre 2 troncos pesados. El animal gemía de miedo, luchando por liberarse. El lodo hacía imposible avanzar sola. Carmen miró a Simón y una idea desesperada tomó forma en su mente. «Simón, necesito que jales». Colocó una cuerda alrededor de los troncos y ató el otro extremo al cincho improvisado que había amarrado al caballo. No había garantías de que entendiera. No había tiempo para dudar. «¡Vamos, Simón!», gritó tirando suavemente de la cuerda. Simón, como si pudiera leer la urgencia en su voz, tensó sus músculos y dio un tirón poderoso. El tronco cedió apenas unos centímetros, pero suficiente para que Carmen pudiera liberar al becerro. El animalito tropezó, se incorporó y huyó tambaleándose hacia terreno seguro. Carmen se apoyó contra Simón, agotada, respirando hondo bajo la lluvia que volvía a intensificarse. «Eres increíble», susurró acariciándolo. «Eres mucho más de lo que ellos creen, mucho más de lo que tú mismo crees». Cuando comenzaron a volver hacia casa, el agua les llegaba ya a media pierna. Carmen sabía que si no se apuraban, quedarían atrapados. Simón seguía moviéndose por instinto y por fe. Cada orden, cada tono de su voz lo mantenía enfocado. «Recto, recto. Ahora derecha». «Bien, Simón, muy bien». Llegaron a la calle principal justo cuando varios vecinos, empapados y con rostro de asombro, salían de sus casas. La imagen era impactante. Carmen, embarrada, guiando a un caballo ciego a través del agua, los 2 luchando contra la corriente, llevando detrás a un pequeño grupo de animales rescatados que los seguían como sombras fieles. La gente los miraba como si no pudiera entender cómo ese animal al que despreciaron, al que señalaron como una amenaza, ahora se convertía en salvación. Don Ernesto, desde el portal de la carnicería, bajó la cabeza en silencio. No había palabras suficientes para explicar lo que veían sus ojos. Cuando Carmen y Simón por fin cruzaron la verja de casa, el viento comenzó a calmarse, como si reconociera la gesta cumplida. Simón, exhausto, dejó caer la cabeza sobre el hombro de Carmen, buscando refugio en su calor. Ella, temblando de cansancio, lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo el corazón del caballo latía fuerte y vivo contra su pecho. «Lo logramos», susurró. Esa noche, mientras el pueblo reparaba sus heridas y contaba sus pérdidas, muchos contaron también una historia distinta. La historia de un caballo ciego que, guiado solo por el amor y la fe de una mujer terca y solitaria, desafió la tormenta y cambió, sin saberlo, el corazón de todo un pueblo. El sol apenas había despuntado cuando San Vicente ya bullía de rumores. La noticia corría de boca en boca. El caballo ciego había salvado animales durante la tormenta.
en la panadería, en la carnicería, en la pequeña tienda de abarrotes, la historia crecía como un incendio en pastizal seco. Dicen que se movía como si pudiera ver, comentó doña Berta, repartiendo pan dulce a los niños. Fue su dueña la que lo guió, eso dicen, añadió don Manuel, limpiándose las manos en el delantal. Algunos narraban la hazaña con admiración, otros con escepticismo. Y como siempre, había quienes, incapaces de ver más allá de su propio miedo, buscaban dónde sembrar la duda. En medio de los elogios comenzaron a surgir las preguntas envenenadas. ¿Fue heroísmo o fue irresponsabilidad? ¿Y si el caballo se hubiera desbocado? ¿Y si hubiese causado más daño del que evitó? Las semillas de la desconfianza empezaban a germinar otra vez. Carmen apenas había terminado de limpiar el establo cuando vio acercarse a un pequeño grupo de vecinos encabezados por don Ernesto. El rostro endurecido del carnicero no presagiaba nada bueno. Ella se limpió las manos en el delantal y salió a recibirlos, el corazón golpeándole el pecho, pero el rostro sereno. «Venimos a hablar, Carmen», dijo Ernesto cruzando los brazos. «No podemos negar lo que pasó anoche, pero algunos aquí creemos que lo que hiciste fue una locura». «Salvar vidas es una locura», respondió ella, sin apartar la mirada. «Arriesgaste la tuya. Y la del pueblo», agregó doña Remedios, menos hostil, pero con la voz cargada de preocupación. Un murmullo aprobatorio recorrió el pequeño grupo. Carmen sintió una punzada de rabia, pero la sofocó antes de que pudiera treparle al rostro. No iba a ganar nada discutiendo. «No obligué a nadie a seguirme», dijo en voz firme. «Y Simón no dañó a nadie. Solo confió y ayudó». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Algunos bajaron la mirada, incómodos. No era fácil refutar la verdad cuando aún podían ver en sus mentes la imagen de ese caballo ciego avanzando por las calles inundadas. Don Ernesto resopló, derrotado, y dio media vuelta sin decir más. Los demás lo siguieron, unos murmurando entre dientes, otros en silencio. Carmen, sola de nuevo, acarició la cuerda que aún colgaba del portalón. Sabía que no todos cambiarían de opinión, que a veces el miedo era más fuerte que los hechos, pero también sabía que algo había empezado a cambiar en San Vicente, aunque fuera despacito, como una semilla rompiendo la tierra. Esa misma tarde, mientras revisaba los daños en el establo, escuchó pasos acercándose. Era la alcaldesa, acompañada de varios niños de la escuela primaria. «Buenas tardes, Carmen», saludó sonriendo. «Buenas tardes, presidenta», respondió ella, limpiándose las manos. La alcaldesa se acercó a Simón, que pastaba tranquilo cerca del corral. «Vinimos a darte las gracias», dijo, «y a pedirte un favor». Carmen alzó una ceja, curiosa. «Los niños quieren escuchar tu historia y la de Simón». Su sonrisa se ensanchó. «Queremos que la cuentes en la ceremonia del domingo, como un ejemplo de coraje y esperanza para el pueblo». Por un instante, Carmen no supo qué decir. Ella, que siempre había preferido el silencio, ahora era invitada a compartir su voz. Ella y un caballo que el mundo había rechazado. Miró a Simón, que alzó la cabeza como si presintiera el cambio que flotaba en el aire. «Claro que sí», dijo finalmente con la voz temblando apenas. «Claro que sí». Los niños aplaudieron, y Simón, como si entendiera el gesto, soltó un relincho suave que hizo reír a todos. Por primera vez en mucho tiempo, Carmen sintió que ya no estaba sola, que su fe terca había encontrado eco en otros corazones. Esa noche, mientras acariciaba el lomo de Simón bajo el cielo estrellado, Carmen dejó que las lágrimas, esas que había contenido durante tanto tiempo, rodaran libres por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran de gratitud, de alivio,
de saber que su dolor, su pérdida, sus años de silencio habían encontrado un sentido inesperado. Simón, el caballo que nadie quiso, era ahora un símbolo, un recordatorio viviente de que lo frágil también puede ser fuerte, de que la fe, aunque ciega, es capaz de mover montañas y corazones. Mientras el viento tibio de la sierra acariciaba su rostro, Carmen cerró los ojos y se permitió creer de nuevo en los nuevos comienzos y en la promesa silenciosa que un día susurró a un caballo perdido. No importa lo que digan, mientras sigamos juntos, no estaremos solos. El domingo amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta que había azotado San Vicente días atrás fuera ya un mal sueño. Pero en el corazón del pueblo, la tormenta seguía viva, más sutil, más insidiosa. En la misa de la mañana, después de que el padre anunciara una oración especial por los damnificados, algunos fieles aprovecharon el murmullo posterior para dejar escapar comentarios punzantes. «Qué bonito que ahora la señora se crea heroína», soltó doña Leticia, abanicándose con fuerza. «Sí, muy bonito, pero poner en peligro a ese pobre animal, eso no es valentía, es crueldad», añadió don Agustín sacudiendo la cabeza. No todos compartían esas opiniones. Desde una banca cercana, doña Margarita, una de las más antiguas del pueblo, murmuró en defensa de Carmen: «Prefiero una locura de amor que una vida de indiferencia». El comentario quedó flotando en el aire, abriendo una grieta en la certeza de los críticos. Afuera, bajo el sol tibio, Carmen y Simón esperaban. Ella, sabiendo que no podía controlar lo que pensaran los demás. Él, tranquilo junto a ella, como si todo lo que importara en el mundo fuera el sonido de su voz. Mientras caminaban de regreso a casa, Carmen sintió como algunas personas la miraban con esa mezcla de admiración y sospecha que a veces es más hiriente que el desprecio abierto. ¿Viste cómo expuso al caballo? Dicen que si no fuera por ella, ni habría pasado tanto susto. Eran frases lanzadas al viento, sin dirección, pero que llegaban igual, cortando la piel como hojas secas en el viento. Carmen apretó la cuerda de Simón con más fuerza. No iba a agachar la cabeza, no ahora que sabía cuánto les había costado llegar hasta ahí. Pero por dentro no podía evitar preguntarse, ¿y si tenían razón? ¿Y si, en su afán de darle un propósito, había arrastrado a Simón a un peligro que nunca debió enfrentar? El peso de la duda se instaló en su pecho, áspero e incómodo como una piedra bajo la lengua. Al llegar a casa encontró a don Mateo, el dueño de los caballos rescatados, esperándola en el portal. «Buenas tardes, Carmen», saludó quitándose el sombrero con respeto. «Buenas, don Mateo», respondió ella extrañada. El hombre se acercó rascándose la barba, buscando las palabras adecuadas. «Vengo a agradecerle y a pedirle disculpas». Carmen alzó una ceja sorprendida. «Yo también pensé que estaba loca, ¿sabe?», continuó don Mateo. «Pero anoche, viendo a mis animales vivos gracias a ustedes, entendí que a veces la fe se ve como locura para quien nunca ha tenido que apostar todo por algo que ama». Carmen sintió que la garganta se le cerraba. Don Mateo, siempre reservado, siempre distante, ahora le tendía un reconocimiento que pesaba más que 100 críticas. «No hice nada sola, don Mateo», dijo acariciando a Simón. «Él también creyó». Don Mateo asintió, mirando al caballo con un respeto genuino. «Si necesita algo, lo que sea, cuenta conmigo». Se despidió con un apretón de manos que selló algo más grande que una deuda. Selló una alianza de almas que saben lo que es pelear contra la corriente. Esa noche, sentada en su vieja mecedora, Carmen pensó en todo lo ocurrido, en las voces que la acusaban, en las que la defendían, en el silencio de los que simplemente observaban, sin atreverse a tomar partido. Entendió algo doloroso pero necesario. El precio de la valentía no era la admiración, era la soledad.
porque ser valiente no es ser invencible, es caminar con el corazón abierto, aún sabiendo que recibirás heridas, es seguir adelante, aunque duela cada paso. Miró a Simón, que dormitaba tranquilo en el establo, y supo que pese a todo, no cambiaría nada de lo que había hecho. La fe, pensó, no se mide en resultados, se mide en el amor con el que elegimos actuar, incluso cuando el mundo no lo entiende. La luna, alta y luminosa, bañaba el patio de plata. Carmen cerró los ojos, dejando que esa luz tibia la envolviera. Mañana sería otro día, tal vez con más críticas, tal vez con nuevas heridas, pero también con nuevas oportunidades para sembrar esperanza. Y mientras su corazón siguiera latiendo, mientras Simón siguiera a su lado, sabría que había valido la pena. Cada sacrificio, cada lágrima, cada paso. La mañana era clara y fresca cuando Carmen oyó los primeros pasos acercándose por el sendero polvoriento. Miró desde el porche y vio a un grupo de niños liderados por la maestra del pueblo, doña Teresa. Llevaban mochilas desiguales, sombreros de palma, rostros iluminados por la curiosidad. «Buenos días, doña Carmen», saludó la maestra con una sonrisa amable. Los muchachos quisieron venir a conocer a Simón. ¿Podemos? Carmen, sorprendida pero emocionada, asintió. Claro que sí, pero acérquense despacito. A Simón le gusta la calma. Los niños, en una mezcla de ansiedad y respeto, cruzaron el patio en pequeños saltitos contenidos. Al ver al caballo, algunos soltaron exclamaciones de asombro. ¿De verdad no ve?, preguntó una niña de trenzas largas, acercándose con cautela. «No», respondió Carmen acariciando a Simón, «pero siente mucho más que muchos de nosotros». Los niños se miraron entre sí como si acabaran de descubrir algo mágico. Uno de los niños, un pequeño de cabello revuelto llamado Diego, se adelantó con una flor silvestre en la mano. «¿Puedo dársela?», preguntó la voz temblorosa. Carmen sonrió. «Claro, solo ponla cerca de su hocico para que pueda olerla». Diego obedeció, extendiendo la flor con torpeza. Simón, curioso, olfateó la mano del niño y luego la flor, soltando un resoplido suave que arrancó carcajadas nerviosas de todo el grupo. «¡Le gustó!», gritó Diego, brincando de emoción. Ese momento sencillo rompió algo invisible, la desconfianza, el miedo. Uno a uno, los niños comenzaron a acercarse, a acariciar a Simón, a hablarle en voz baja como si supieran instintivamente que el respeto era el idioma que mejor entendía. Carmen los observaba, sintiendo cómo una emoción tibia le llenaba el pecho. No solo estaban tocando a un caballo, estaban aprendiendo algo mucho más importante, a ver con el corazón. Doña Teresa se acercó a Carmen mientras los niños rodeaban a Simón. «¿Se da cuenta de lo que ha logrado?», preguntó en voz baja. Carmen negó, humilde. «No hice nada extraordinario, solo creí en él». La maestra sonrió, con esa ternura de quien sabe ver más allá de las palabras. «Eso es justamente lo extraordinario. En un mundo donde todos prefieren lo fácil, usted eligió creer en lo que parecía imposible, y ahora ellos ven eso también». Carmen bajó la mirada, abrumada por la verdad simple de esas palabras. Simón, que no sabía de discursos ni de reconocimientos, simplemente seguía ahí, permitiendo que las manos pequeñas le acariciaran el lomo, confiando, respirando en paz. Y así, sin buscarlo, se había convertido en algo más grande que su propia historia, en un símbolo de esperanza. Antes de irse, los niños se sentaron bajo el viejo mezquite del patio, escuchando a Carmen contar la historia de Simón, su abandono, su miedo, su lenta y dolorosa recuperación. Cada palabra caía como una semilla en tierra fértil. Cuando terminó, Diego alzó la mano, serio. «¿Podemos venir a verlo más veces?»,
Carmen sonrió, sintiendo que algo dentro de ella se curaba un poco más. Claro que sí, siempre que quieran, pero deben recordar una cosa: cuando estén aquí, tienen que ser pacientes y valientes como él. Los niños asintieron con solemnidad, como si hubieran recibido una misión sagrada. Antes de marcharse, Diego, que parecía el más decidido del grupo, se volvió y dijo en voz alta: «Gracias, doña Carmen, por enseñarnos que ser diferente no es malo». Carmen sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero las contuvo. Respondió solo con una mano en alto y una sonrisa que nacía desde lo más hondo. Mientras veía a los niños alejarse entre el polvo dorado del camino, Carmen supo que el cambio que tanto soñó ya no dependía de convencer a los adultos. Había sembrado esperanza en las nuevas generaciones, y ese era el lazo más fuerte que podía haber construido. El sol apenas comenzaba a descender detrás de los cerros cuando Carmen, agachada junto al establo, martillaba unas tablas viejas intentando reforzar la estructura. Cada golpe resonaba en el patio vacío, mezclándose con el canto de los grillos que ya empezaban su ritual de la tarde. No escuchó los pasos acercándose hasta que una sombra grande cubrió parte de la luz. Al voltear, se encontró con la figura inconfundible de don Ernesto, sombrero en mano, los ojos bajos como si el suelo le pesara más que de costumbre. Carmen se incorporó, secándose las manos en la falda, alerta, pero tranquila. «Buenas tardes, doña Carmen», dijo el hombre, la voz más áspera que de costumbre. «Buenas tardes, don Ernesto», respondió ella, cruzándose de brazos esperando. Hubo un silencio tenso. El viento levantaba polvareda entre ellos, pero ninguno pareció notarlo. Finalmente, Ernesto carraspeó y levantó la mirada, no desafiante como otras veces, sino incómodo, como quien carga con algo demasiado grande para seguir callando. «Vengo a...» empezó dudando. «Vengo a ver si necesita ayuda con el establo». Carmen arqueó una ceja sorprendida. «¿Usted?», preguntó sin burla, solo con asombro genuino. El hombre asintió clavando los ojos en sus botas. «No soy bueno para las palabras, doña Carmen, usted lo sabe». Hizo una pausa larga, pesada. «Pero vi lo que hizo, y vi lo que su caballo hizo. Lo vi de verdad». Carmen sintió que algo en su pecho se ablandaba, pero no dijo nada aún. Dejó que el silencio le diera peso a lo que Ernesto luchaba por expresar. «Me equivoqué», soltó finalmente, como quien arranca una espina clavada demasiado hondo. «Pensé que estaba arriesgando al pueblo, y resulta que fue quien más nos protegió». La voz se le quebró apenas en el final, y Carmen, por primera vez en mucho tiempo, vio al hombre detrás de la armadura. Uno que también conocía el peso de la pérdida y del miedo. «Acepto su ayuda», dijo ella con suavidad, «pero no porque necesite que arregle el establo, sino porque creo que a veces los hombres también necesitan un lugar donde empezar de nuevo». Ernesto la miró, y en su rostro endurecido se dibujó algo parecido a una sonrisa torpe, como una ventana que se abre después de años cerrada. «Gracias, doña Carmen», murmuró. Sin más palabras, se puso a trabajar a su lado, recogiendo herramientas, apuntalando vigas, cargando madera. No buscaron conversación. El sonido de los martillazos fue suficiente. Y así, bajo el cielo teñido de rojo y púrpura, dos almas tercas encontraron una forma silenciosa de pedir y otorgar perdón. Los días siguientes, la transformación del establo fue evidente. Don Ernesto llegaba temprano, con clavos nuevos, tablas resistentes, refuerzos que antes Carmen no habría podido costear sola. Algunos vecinos se acercaban a mirar desde lejos, murmurando entre ellos. Otros, en un gesto silencioso de apoyo, dejaban sacos de heno o herramientas prestadas junto a la puerta. Carmen trabajaba codo a codo con Ernesto, aprendiendo a ver en su silencio no frialdad, sino respeto. «¿Sabe?», dijo él un mediodía mientras ajustaban una puerta nueva.
Yo también tuve un caballo, hace muchos años. Carmen, sorprendida por esa apertura inesperada, dejó que hablara a su ritmo. Se llamaba Trueno, lo crié desde potrillo. Era terco, cabezón, como yo. Sonrió de lado. Un día se espantó por una tormenta y salió corriendo. Nunca volvió. Guardó silencio un momento, apretando el clavo que sostenía entre los dedos. Creo que desde entonces me dolía ver a un animal frágil. Me recordaba que no siempre podemos proteger lo que amamos. Carmen asintió, entendiendo más de lo que las palabras podían decir. No se trata de proteger siempre, don Ernesto, respondió con suavidad. A veces solo se trata de acompañar, aunque no podamos cambiar el final. El hombre soltó un suspiro largo, como soltando años de carga. Y en esa sencilla conversación, más que en todos los clavos y maderas, se cimentó un nuevo tipo de lazo. Uno que no necesitaba ser dicho para ser sentido. El día que terminaron de reforzar el establo, Carmen encontró, colgado discretamente en una de las nuevas vigas, un pequeño lazo trenzado con crines de caballo. Una vieja tradición para desear protección y buena fortuna. No tenía nota ni firma. No hacía falta. Ella acarició la trenza con los dedos, sintiendo la textura áspera y viva del recuerdo. Simón, curioso, se acercó olfateando el aire. Carmen sonrió, acariciándole la frente. «¿Ves, muchacho?», susurró. «Hasta los corazones más endurecidos pueden volver a confiar». Esa noche, mientras el viento tibio susurraba entre los árboles, Carmen se sentó frente al establo, observando las estrellas. Había cicatrices que nunca desaparecerían, dolores que el tiempo solo aprendía a enseñar a cargar. Pero también había gestos, pequeños actos de reconciliación que, como la luz lejana de los astros, recordaban que nunca era demasiado tarde para empezar a sanar. Y mientras Simón dormitaba tranquilo bajo un techo nuevo, Carmen supo que, de alguna manera, San Vicente también empezaba a sanar. Un martillazo a la vez, una mano tendida a la vez. La tarde apenas comenzaba a dorar los tejados de San Vicente cuando Carmen escuchó los golpes suaves en su puerta. Al abrir, se encontró con la alcaldesa y la maestra Teresa, ambas con sonrisas sinceras que ya anunciaban algo más que una visita de cortesía. «Buenas tardes, doña Carmen», saludó la alcaldesa, sosteniendo un pequeño sobre en la mano. «Buenas», respondió Carmen limpiándose las manos en el delantal. La maestra Teresa dio un paso al frente. «Queríamos invitarla a la ceremonia comunitaria de este sábado. Vamos a homenajear a quienes ayudaron durante la tormenta». Hizo una pausa, sonriendo más amplio. «Y también a Simón». Carmen sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Simón? ¿Su Simón? Ese caballo que alguna vez fue rechazado, ahora sería homenajeado ante todo el pueblo. Tomó el sobre entre sus manos, todavía incrédula. «No sé qué decir». «Solo diga que vendrá», intervino la alcaldesa con ese tono amable pero firme que no aceptaba negativas. Carmen rió bajito, asintiendo. «Ahí estaremos». Mientras las mujeres se alejaban, Carmen acarició la cabeza de Simón, que la observaba con su calma habitual. «Nos quieren celebrar, muchacho», le susurró. «¿Quién lo hubiera pensado?». Simón resopló suavemente, como si entendiera que algo grande se acercaba. Los días siguientes fueron una mezcla de emoción y nerviosismo. Carmen no estaba acostumbrada a ser el centro de atención. Su vida siempre había sido discreta, silenciosa, casi invisible. La maestra Teresa pasó por su casa un par de veces para ayudarla a preparar unas palabras sencillas. No querían un discurso grandilocuente, solo que contara su historia tal como era. Honesta, humilde, llena de fe. Carmen pasaba las tardes ensayando en voz baja mientras barría el patio o alimentaba a Simón. «Creer no siempre es fácil», murmuraba como si recitara una oración.
A veces la fe duele, pero también salva. Cada palabra que preparaba era como hilvanar pedacitos de su propia alma. La noche antes de la ceremonia le dejó caer la cabeza sobre el lomo a Simón. «Mañana vamos a hablar de nosotros», le dijo, «de todo lo que nadie vio, de todo lo que sobrevivimos». Simón no respondió. No hacía falta. La fe no siempre necesita palabras. El sábado amaneció fresco, con un cielo despejado y un viento leve que olía a tierra nueva. La plaza estaba adornada con listones de colores y bancos de madera dispuestos frente al kiosco. Los vecinos comenzaron a llegar en grupos pequeños, algunos con cestas de pan, otros con flores silvestres. Cuando Carmen llegó guiando a Simón, el murmullo en la plaza se apagó, como si todos contuvieran el aliento. Ella avanzó despacio, sintiendo cada mirada, cada susurro. Pero esta vez no había burla en las miradas, había respeto, había algo que ella no había sentido en mucho tiempo: pertenencia. Subió los pequeños escalones del kiosco mientras Simón, confiado, se acomodaba a su lado. La alcaldesa tomó el micrófono y habló con voz emocionada. «Hoy celebramos no solo la reconstrucción de nuestro pueblo, sino también la valentía, la fe y la resiliencia que nos sostienen en los peores momentos. Y no podemos hablar de esas virtudes sin hablar de Carmen Morales y de Simón». Un aplauso cálido se levantó, envolviendo a Carmen como una ola suave. La alcaldesa le tendió el micrófono. Carmen tragó saliva, acarició la cuerda que sostenía a Simón y comenzó a hablar. «Cuando traje a Simón a casa», dijo, su voz clara pero temblorosa, «muchos pensaron que estaba loca. Quizá lo estaba, loca de soledad, loca de necesidad de creer que, aunque el mundo nos dé la espalda, todavía podemos ser algo más que nuestras heridas». Hizo una pausa. La plaza entera guardó silencio. «Simón no veía el mundo como nosotros, pero me enseñó que no se necesita vista para tener valor. Me enseñó que la fe verdadera no es ciega porque no ve, es ciega porque no pregunta si vale la pena». Carmen vio lágrimas discretas en algunos rostros. Vio a don Ernesto de pie, con la cabeza inclinada. Vio a los niños del pueblo abrazando a sus padres. Y por primera vez en años se sintió liviana. Gracias a quienes creyeron y gracias también a quienes dudaron, porque sus dudas nos hicieron más fuertes. Bajó el micrófono entre aplausos sinceros, rodeada de rostros que ya no la miraban como la mujer sola con un caballo ciego. La miraban como una mujer que con su terquedad y su fe había devuelto a San Vicente algo que creían perdido: la esperanza. Simón a su lado soltó un relincho breve, como sellando ese momento para siempre. En la plaza, en los corazones y en la historia pequeña pero eterna de un pueblo que aprendió a ver más allá de lo visible. Pasaron apenas unos días después de la ceremonia, pero Carmen sentía que algo invisible, poderoso, se había movido en San Vicente. Gente que antes apenas la saludaba, ahora se acercaba con una sonrisa, con un saludo cálido, incluso con pequeñas ofrendas, sacos de maíz, paquetes de heno, baldes viejos, herramientas olvidadas. Una tarde, mientras Simón descansaba bajo el mezquite, Diego, el niño que le había ofrecido la flor, llegó corriendo al patio con un cachorro famélico en brazos. «Señor Carmen, lo encontré junto al arroyo. Está muy flaquillo. ¿Podrá quedarse aquí?» Carmen se agachó, observando al animalito, huesudo, tembloroso, pero con una chispa testaruda en los ojos. Miró a Simón, luego al cachorro y luego al niño. La respuesta brotó de ella sin pensarlo. Claro que sí. Ese sencillo sí encendió algo más grande, una nueva misión, una que no había planeado, pero que sentía tan natural como respirar. La noticia corrió rápido. Al día siguiente, doña Berta llegó con un par de gallinas cojas que nadie quería ya en el mercado. «No ponen mucho, pero
Sería bonito que tuvieran un lugar donde acabar sus días en paz, dijo, dejando una bolsa de maíz junto a ellas. Y luego vino don Mateo, con un burrito viejo de patas torcidas. Y más tarde, los muchachos del molino trajeron 2 patos heridos por la tormenta. Cada llegada era una pequeña celebración. Cada nuevo habitante, una semilla plantada en el terreno fértil del corazón de Carmen. El patio comenzó a transformarse. Los gallineros se repararon, se improvisaron corrales pequeños con maderas sobrantes. El viejo establo, ahora reforzado, se llenó de vida nueva. Y Simón, desde su rincón favorito bajo el mezquite, parecía observarlo todo con una sabiduría silenciosa, como si supiera que de algún modo había abierto la puerta a esta nueva etapa. No todo fue fácil. Hubo días de lluvia interminable que complicaron las reparaciones, noches en las que Carmen, exhausta, se preguntaba si de verdad podría con tanto. Pero cada vez que flaqueaba, el pueblo respondía. Un día, llegó doña Teresa con costales de paja. Otro, don Ernesto y su hijo instalaron una cerca más alta para los potrillos rescatados. Incluso el padre del pueblo, que no era hombre de muchas palabras, bendijo el lugar en una visita discreta, pero cargada de significado. La bondad también necesita raíces, dijo, rociando agua bendita en el patio. Carmen sonrió con humildad. No buscaba reconocimientos, no buscaba gratitud, solo buscaba seguir cultivando lo que había aprendido al lado de Simón, que las heridas no nos definen, pero lo que hacemos con ellas, sí. Con el paso de las semanas, el pequeño refugio de Carmen se convirtió en parte viva de San Vicente. Los niños venían después de la escuela para ayudar a dar de comer a los animales. Los adultos traían medicinas, alimentos, hasta cobijas remendadas. Era como si, de pronto, cada quien en el pueblo necesitara formar parte de esa red de cuidado que Carmen había tejido casi sin darse cuenta. Una tarde, mientras amarraba unas tablas sueltas, Carmen escuchó risas cerca del establo. Se asomó y vio a Diego sentado junto a Simón leyendo en voz alta de un librito viejo. No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas, leía con esmero, acariciando la frente del caballo. Carmen se llevó una mano al pecho, conmovida hasta el hueso. Aquello era más que un refugio, era una lección viva. Una promesa silenciosa de que, incluso en los lugares más olvidados, la esperanza puede echar raíces si se le da un pedazo de tierra y mucho amor. Y mientras el sol se escondía tras los cerros, pintando el cielo de tonos fuego, Carmen supo con absoluta certeza que el verdadero milagro no había sido salvar a Simón. El verdadero milagro había sido todo lo que vino después, salvarse ella misma. Salvar un pueblo que había olvidado cómo creer. Salvar, en definitiva, lo más importante, la posibilidad de nuevos comienzos. El sol empezaba a caer detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un naranja profundo que parecía derretirse en las copas de los árboles. El viento, tibio y dulce, traía consigo el aroma de la tierra recién regada y del heno limpio que cubría los corrales. Carmen, envuelta en su rebozo favorito, se acomodó en su vieja mecedora frente al porche. Desde allí podía ver el pequeño refugio que había nacido casi sin querer, con Simón descansando bajo el mezquite y los demás animales moviéndose perezosamente en el patio. Por un momento, todo pareció detenerse. Cada sonido, cada olor, cada sombra se fundía en una sinfonía silenciosa que solo podía escucharse con el alma. Carmen cerró los ojos, permitiendo que esa paz rara, casi sagrada, la envolviera por completo. Era una tarde como muchas, y al mismo tiempo como ninguna otra. El vaivén de la mecedora la llevó sin querer a esos recuerdos que a veces evitaba mirar de frente. La ausencia de Joaquín, la risa de Tomás persiguiendo mariposas en el patio, las noches de vela en solitario donde el silencio era su única compañía.
Durante mucho tiempo había pensado que esas pérdidas la habían vaciado, que la vida solo le había dejado las sobras. Pero ahora entendía algo diferente. Cada herida, cada despedida, había cavado un espacio dentro de ella. Un espacio que, sin saberlo, estaba destinado a llenarse de nuevas vidas, nuevas batallas, nuevas razones. Y todo había empezado con un caballo ciego. Un animal que nadie quiso. Un alma rota que se negó a dejar de confiar. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, no de tristeza, sino de gratitud profunda. «Gracias», susurró al viento. Un suave resoplido rompió la quietud. Al abrir los ojos, Carmen vio a Simón acercándose lentamente, guiado por el instinto que nunca lo traicionaba cuando se trataba de encontrarla. El caballo inclinó la cabeza, buscando su presencia, hasta que su hocico encontró la mano extendida de Carmen. Ella le acarició la frente con ternura, sintiendo la calidez viva de su piel bajo los dedos. «¿También quieres ver el atardecer, muchacho?», preguntó en voz baja. Simón soltó otro suspiro profundo, casi humano, y apoyó suavemente su cabeza en el regazo de Carmen. La mujer dejó que la mecedora se detuviera. No necesitaban palabras, no necesitaban promesas, solo estar ahí, compartiendo ese momento que, como todo lo verdaderamente valioso en la vida, era simple y perfecto. Mientras el último hilo dorado del sol desaparecía tras las montañas, Carmen pensó en todo lo que había aprendido en esos meses, que la esperanza no siempre viene envuelta en grandeza. A veces llega cojeando, temblando, buscando a tientas un lugar seguro, que las personas más heridas pueden ser las más generosas, que los corazones más rotos son capaces de amar con una fuerza que no admite condiciones, y que, a pesar de todo el dolor, a pesar de todas las pérdidas, siempre hay algo que puede renacer si tenemos el valor de creer. No importaba cuántos años hubieran pasado, no importaba cuántas tormentas hubieran azotado su vida. Mientras hubiera un alma dispuesta a escuchar un susurro en medio del ruido, habría futuro, habría vida, habría amor. La noche cayó como un manto suave sobre San Vicente. Las estrellas comenzaron a titilar tímidamente en el firmamento, como pequeños latidos de esperanza. Simón, aún con la cabeza en su regazo, respiraba pausado, tranquilo, como si también soñara. Carmen acarició una última vez su melena áspera y, mirando al cielo infinito, dejó escapar un susurro que se perdió entre las estrellas. Nunca más estaremos solos. Y así, en esa noche sencilla, sin testigos más que las estrellas y el viento, Carmen entendió que a veces los milagros no llegan en forma de grandes gestos o prodigios visibles. A veces, el verdadero milagro es simplemente encontrar a alguien, humano o animal, que nos devuelva la fe en lo imposible, que nos enseñe sin palabras que incluso lo roto puede ser hermoso, que incluso lo ciego puede ser luz, que incluso lo perdido puede ser hogar. Hay historias que nos enseñan que la fuerza no siempre se mide en lo que los ojos pueden ver. A veces, el verdadero poder está en seguir creyendo cuando el mundo entero ha dejado de hacerlo. Carmen y Simón nos recordaron que, incluso en medio de la pérdida, del miedo y de la soledad, la esperanza puede renacer, y que los corazones más heridos son también los más capaces de construir milagros silenciosos, uno al lado del otro. Quizá la vida no se trate de evitar las tormentas, sino de encontrar a quien esté dispuesto a cruzarlas contigo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario aquí abajo. Cuéntame, ¿alguna vez encontraste esperanza donde menos lo esperabas? No olvides darle like y compartir esta historia con alguien que también necesite recordar que siempre hay luz, incluso en los lugares más oscuros. Y si quieres seguir acompañándonos en más historias que inspiran, que conmueven y que sanan, suscríbete al canal.
Tu presencia aquí no solo suma, es parte viva de esta comunidad que cree, contra todo pronóstico, en los nuevos comienzos. Gracias por ser parte de esta historia. Gracias por seguir creyendo. Nos vemos en la próxima.